Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas, así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día de hoy te enseño a hacer estos buitos que probablemente quizás los conoces, pero si no, aquí te enseño paso a paso cómo hacerlos, así que espero te guste mucho y empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando un hilo de 25 centímetros y él lo vamos a medir a la mitad. Entonces juntamos sus puntas, lo doblamos a la mitad y donde hemos encontrado la mitad lo ubicamos en la tabla con pinza, dejando mitad hacia arriba y mitad hacia abajo. Y una vez ubicado podemos comenzar a agregar los hilos que vamos a utilizar para el tejido. Todos son de 35 centímetros y pueden usar los colores que ustedes quieran. Entonces tomamos el primero y este sería el orden. La única diferencia son los nudos que vamos a hacer. Entonces con este, que sería el primero, vamos a juntar sus puntas para doblarlo a la mitad. Y doblado a la mitad, con este primero, vamos a hacer un nudo alondra doble sobre el hilo que teníamos ya en la tabla con pinza. Entonces lo pasamos por debajo. Hacemos el nudo alondra simple. Y recordar que el nudo alondra doble es simplemente un nudo alondra simple, pero con medios nudos cordón a cada lado. Entonces hacemos el medio nudo cordón por la parte de arriba, así, y luego el medio nudo cordón en la parte de abajo. Y así tenemos nuestro nudo alondra doble y lo apretamos lo más cerca posible del inicio. Algo así debería quedar y agregamos el próximo. Todos los hilos son de 35 centímetros, entonces lo que sí siempre hacemos es que juntamos sus puntas, lo doblamos a la mitad y este segundo hilo lo agregamos con un nudo alondra simple. O sea, solamente hacemos el primer movimiento para el nudo y eso sería todo. Lo dejamos ahí. Lo apretamos con el otro nudo que ya habíamos hecho. Con este tercer hilo del mismo tamaño vamos a juntar sus puntas, doblamos a la mitad también y con este hacemos un nudo alondra doble. Entonces, primero hacemos el simple y los medios nudos cordón que corresponden. Y apretamos. Pasamos al siguiente y con este hacemos un nudo alondra simple, nada más. Con el siguiente hacemos un nudo alondra doble y lo mismo, juntamos sus puntas, doblamos a la mitad y hacemos todos los movimientos que corresponden. Que no se nos olvide los medios nudos cordón a cada lado. Y como pueden ver, con cada hilo es diferente, entonces la idea es que lo podamos hacer en orden. El siguiente hilo a agregar hacemos lo mismo, un nudo alondra doble, también así doblado a la mitad, y el mismo nudo. Con el siguiente hacemos un nudo alondra simple, entonces simplemente lo doblamos y pasamos el hilo para engancharlo. Eso sería todo. Para el siguiente, un nudo alondra doble, otra vez. Para el siguiente, un nudo alondra simple. Y para el último hilo que vamos a agregar, un nudo alondra doble. Con eso ya tendríamos todos nuestros hilos agregados y ya podemos comenzar a tejer, así que lo sacamos de la tabla con pinza. Teníamos esto así, lo vamos a girar en 90 grados, cosa que los hilos nos queden hacia abajo. Y si tienen tabla con pinza solamente, pueden engancharlo de los costados para que esto quede lo más recto posible.
Yo lo voy a enganchar de unos clips que tengo a los costados para que obviamente esto me quede lo más recto posible y horizontal. Entonces, una vez acomodado lo mejor posible, algo así debería quedar. Y para comenzar vamos a separar estos hilos en dos grupos. Obviamente lo partimos a la mitad y nos quedamos con 10 hilos a cada lado, en cada grupo. Y comenzamos a tejer por el grupo del costado izquierdo, así que el del derecho lo podemos apartar por el momento. Entonces, por este lado lo que vamos a hacer es tomar el primer hilo que nos queda en el costado izquierdo, este de acá, y este va a ser nuestro hilo guía, que va a pasar por encima de los demás, de forma diagonal, así. Y con cada uno de los hilos que tenemos abajo vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces, comenzamos con el que está más cerca y hacemos estos nudos haciendo el primer movimiento y el segundo movimiento. Apretamos muy bien y vamos repitiendo con cada uno. Lo ideal es que podamos seguir el mismo orden que tenemos los hilos en un principio. Así es que tomamos el siguiente y hacemos lo mismo. Un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Apretamos muy bien y una vez terminado pasamos al siguiente. Y hacemos lo mismo. Vamos repitiendo exactamente igual con cada uno. Y como tenemos 9 hilos, hacemos 9 nudos en total. Y finalmente así quedaría. Tuve que afirmar de nuevo el hilo que va horizontal porque se me estaba desarmando, pero ahí está mucho mejor para que lo vean más centrado. Entonces así nos quedaría la diagonal por este costado izquierdo con los 9 nudos que repetimos y eran exactamente iguales. Ahora vamos a hacer algo muy similar en el lado derecho, obviamente con el grupo que descartamos. Y aquí hacemos algo muy similar. Tomamos ahora el hilo del más al extremo derecho, este de acá, y este se va a convertir en hilo guía, así que va a pasar por encima de los demás de forma diagonal. Y como estamos en el lado derecho, aquí vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la derecha y comenzamos con el más próximo. Hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento. Y eso vamos haciendo con cada uno de los hilos, en total serían 9 también. Y ojalá si pueden respetar el orden de los hilos que nos quedaron en un principio para que quede mucho mejor también. Una vez terminado, algo así nos debería quedar nuestra diagonal por el costado derecho, así que ahora sí podemos volver a juntar todos nuestros hilos. Una vez que estén todos juntos vamos a notar que en medio nos quedarán estos dos hilos, que eran los hilos guía, y con ellos vamos a hacer un nudo hacia adelante. Este nudo se compone de 2 cuatros, si es que no has visto mi video de nudos básicos, así que hacemos el primer 4, así, apretamos bien, y este mismo se repite otra vez, exactamente igual. Y una vez terminado, así es como queda, y ahora vamos a hacer las mismas diagonales por cada lado, pero hacia el otro lado. Entonces nuevamente volvemos a apartar los hilos del lado derecho para trabajar con los hilos del lado izquierdo. Aquí nos quedamos con 10 hilos en total y ahora vamos a tomar el hilo del costado derecho, este de acá, y este va a pasar por encima de los demás para hacer hilo guía, así. Los hilos de abajo van a ser los hilos anudadores y son 9 en total también. Entonces comenzamos con el más próximo, haciendo nudos cordón diagonal hacia la derecha. Ahí estaría el primero y seguimos. Vamos a hacer los primeros 3 y luego nos vamos a detener. Y como pueden ver ahí estarían los primeros 3 nudos y nos vamos a detener porque vamos a agregar el ojo del búho en el siguiente hilo. Entonces tomamos el siguiente y aquí agregamos la mostacilla. Simplemente pasamos la mostacilla de esta manera
y luego seguimos anudando con los mismos hilos en el mismo orden. Entonces, obviamente nos toca con el hilo que tiene la mostacilla, lo volvemos a pasar por debajo del hilo guía y hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha, tal como hicimos con los otros hilos. Y apretamos muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con los siguientes hilos del tejido, por supuesto en el mismo orden en el que están. El siguiente entonces va a pasar por debajo siempre del hilo guía, quizás quede por debajo del ojo porque la mostacilla puede ser un poco más grande o pequeña, y también hace un nudo cordón diagonal hacia la derecha sobre el mismo hilo guía. Apretamos bien y seguimos con los demás. En total hacemos 9 nudos, igual que en el otro lado. Y así les debería quedar la diagonal una vez terminada, y esta misma la vamos a repetir 3 veces más. Entonces lo que vamos a ir haciendo es tomando el hilo del lado derecho tal como comenzamos esta diagonal, lo pasamos por encima de los demás hilos, así, y lo que sí vamos a dejar una separación entre los hilos, cosa que nos quede ahí un poco de hilo entre las diagonales. Para eso vamos obviamente a ubicar nuestro hilo guía de forma diagonal, y con cada uno de los hilos, que son 9 en total, hacemos nudos cordón diagonal hacia la derecha. Simplemente queda repetir, y obviamente aquí ya no agregamos ninguna mostacilla porque ya tenemos el ojo listo. Solamente nos queda repetir los 9 nudos con los 9 hilos. Para que sean 9 nudos, recordar agregar el hilo guía que viene de la otra diagonal. También va a pasar por debajo y se hace un nudo cordón diagonal hacia la derecha sobre este nuevo hilo guía. Apretamos bien y así nos debería quedar nuestra segunda diagonal por este lado. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Así es que otra vez sacamos el hilo del lado derecho. Este de acá se convertirá en nuestro hilo guía y va a pasar por encima de los demás. Separamos un poco para que nos quede la diagonal un poco más separada y repetimos con cada uno de los hilos en el mismo orden en el que están. Por supuesto hacemos nudos cordón, todavía diagonales hacia la derecha. Y así nos quedaría nuestra tercera diagonal en este lado. Entonces ahora ya nos queda hacer la última. Les dije que lo vamos a repetir 3 veces después de la primera. Así que de este grupo de hilos tomamos nuevamente el hilo que está más al extremo derecho y este se va a convertir en hilo guía. Ahora, como esta es la última diagonal, lo importante es que este hilo quede de forma vertical, hacia abajo, no de forma diagonal, para que después podamos cerrar bien nuestro búho. Entonces la idea es que este hilo siempre quede de forma vertical y obviamente con los hilos, que son 9 en total, ahora hacemos nudos cordón vertical hacia la derecha, en el mismo orden en el que están, por supuesto. Entonces comenzamos con el primer hilo y manteniendo nuestro hilo guía lo más vertical posible, vamos haciendo los nudos. Una vez terminado, algo así les debería quedar. Como pueden ver, esta última línea de tejido nos queda de forma vertical. Así es como terminamos este lado izquierdo y vamos a repetir algo muy similar por el lado derecho. Así es que vamos a apartar nuestro grupo de hilos del lado izquierdo, sacamos el del lado derecho y acomodamos nuestro tejido. Entonces, por este lado derecho tenemos los mismos 10 hilos que teníamos en un principio. Y aquí vamos a tomar el hilo que está más al extremo izquierdo, este de acá, y este se convertirá en nuestro hilo guía. Así que va a pasar por encima de los demás y también de forma diagonal.
para después obviamente agregar el ojo como lo hicimos en el lado izquierdo. Entonces, respetando el orden de los hilos, comenzamos con el hilo más próximo a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda sobre este hilo guía. Hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento. Vamos apretando muy bien y pasamos al siguiente. Hacemos los primeros 3 y luego nos detenemos para agregar la mostacilla. Ahí estaría el segundo. Y el tercero. Así nos quedaría. Y ahora en el cuarto hilo agregamos la mostacilla. Agrego la mostacilla, así. Y obviamente con el mismo hilo que tiene la mostacilla seguimos haciendo nudos cordón diagonal hacia la izquierda sobre el mismo hilo guía. Apretamos muy bien y nos queda el resto de los hilos. Tenemos que hacer 9 nudos en total y por supuesto seguimos haciendo los mismos nudos, así que vamos pasando este hilo o los hilos por debajo del hilo guía para repetir. Siempre haciendo la misma diagonal. Una vez hechos los 9 nudos, algo así nos debería quedar y apretamos muy bien. Entonces así quedaría y nuevamente tenemos nuestros 10 hilos con los cuales vamos a ir repitiendo las mismas diagonales. En este caso nuevamente volvemos a repetir 3 veces lo mismo, así que nuevamente tomamos el hilo del lado izquierdo, este se convierte en nuestro hilo guía, pasa por encima de los demás hilos y con estos 9 hilos que nos quedan, que serían los hilos anudadores, vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda sobre el mismo hilo guía. Entonces dejando un poco de espacio entre los hilos, comenzamos a hacer estos nudos. Y por supuesto agregamos el hilo guía anterior para completar los 9. Y así es como quedaría la segunda diagonal y vamos a repetir lo mismo. Entonces, tomamos todos nuestros hilos, identificamos el hilo que está más al extremo izquierdo, este se convierte en hilo guía pasando por encima de los demás y volvemos a hacer lo mismo. Como pueden ver, las diagonales van quedando cada vez más verticales, pero esta sigue siendo una diagonal. Entonces repetimos con cada uno de los hilos nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Así quedaría la segunda diagonal y la última, recuerden que vamos a dejar el hilo guía completamente vertical. Entonces nuevamente tomamos el hilo que está más al extremo izquierdo, este se va a convertir en hilo guía y va a pasar por encima de los demás, pero esta vez va a quedar de forma vertical. Así que hacemos nudos cordón vertical hacia la izquierda sobre este hilo. Hacemos 9 en total. Apretamos muy bien y algo así nos debería quedar. Como pueden ver, la última diagonal o última línea nos queda hacia abajo. Entonces con eso ya completamos los tejidos de ambos lados y podemos desengancharlo de la tabla con pinza el lado izquierdo. Y lo solté completamente, aquí se me muestra un poco más de cerca, así quedó el lado derecho y por supuesto como están los hilos encima, así también quedó el lado izquierdo, muy similar. La idea en el siguiente paso es poder pasar todos estos hilos que nos quedan al medio hacia atrás del tejido. Entonces eso es lo que vamos a hacer, que nos queden todos por detrás.
para poder juntar el tejido aquí en la parte del medio y que por supuesto esta unión sea por detrás del tejido y no se vea. Entonces una vez pasados todos los hilos hacia atrás, los giramos y tendríamos todos en esta parte de atrás. Y aquí vamos a unir el tejido en esta parte del medio, así que lo vamos a ubicar en la tabla con pinza. Entonces vamos a tener cada uno de los hilos de cada lado, como pueden ver ahí, están separados todavía, y vamos a ir haciendo pares con cada uno, pero vamos a ir haciendo intercalado para no tener que hacer todos los nudos completos. Entonces vamos a ir tomando un hilo de cada lado y haciendo el nudo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces con el hilo que está, con los hilos, perdón, que están más en la parte de arriba comenzamos y con ellos los vamos a cruzar así y hacer un nudo cordón, en este caso hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda, la idea es que este nudo sí quede por detrás del tejido. Apretamos muy bien y una vez que terminamos con estos hilos lo dejamos hacia arriba. Entonces luego de eso nos encontraríamos con los siguientes dos hilos, estos de acá, los cuales no vamos a utilizar, así que también los podemos descartar. Y ahora sí tomamos los siguientes, como les dije son intercalados, así que estos dos hilos vamos a utilizar, los cruzamos y hacemos un nudo cordón, en este caso hacia la derecha. Y apretamos muy bien. Una vez terminado con estos dos hilos los podemos descartar, lo dejamos hacia arriba en la tabla con pinza. Y aquí pasamos a los siguientes, los cuales también vamos a descartar. Y nos encontramos con los siguientes hilos, que serían estos de acá. Y con ellos vamos a anudar otra vez. Como pueden ver es totalmente intercalado, hacemos uno sí, uno no. Y hacemos también un nudo hacia la derecha, cordón. Apretamos muy bien y una vez terminado otra vez lo podemos dejar hacia la tabla con pinza o descartado para no verlo más. Ahí estaría descartado y pasamos al siguiente. Estos dos hilos nuevamente los volvemos a descartar para nuevamente hacerlo intercalado. Con los siguientes dos hilos, en este caso del distinto color, nuevamente hacemos un nudo cordón hacia la derecha. La idea es que estos nudos los apretemos muy bien para que nuestro tejido se junte en la parte de adelante. Hacemos los dos movimientos que corresponden y apretamos bien. Los descartamos una vez utilizados y pasamos a los siguientes dos, los cuales vamos a descartar otra vez. Y por último tenemos estos dos hilos, los cuales hacen los últimos nudos en la parte del medio y con ellos otra vez. Y por último vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Apretamos bien y así es como nos quedaría, no nos quedan más hilos. Puede ser un poco confuso esta parte, pero la idea es que vayamos haciéndolo intercalados y hacemos la cantidad de nudos que corresponden para poder cerrar. Así que lo sacamos de la tabla con pinza. Aquí les muestro un poco más de cerca cómo queda. Como pueden ver ahí están los nudos que hicimos. De este lado se puede notar un poco más y todo queda junto en la parte del medio. Entonces con eso en la parte de adelante, como pueden ver acá, queda casi completamente cerrado en esta parte y el tejido queda súper junto. Entonces ya casi estamos listos para terminar nuestro búho. Lo último quedaría hacer la parte de la cola, que es completamente opcional. En este punto podrían cortar todos los hilos y dejarlo así solamente, pero bueno, yo lo voy a hacer cola, así que lo que vamos a hacer otra vez es girarlo y en este caso voy a descartar los hilos de diferente color para que no se nos confundan con los demás. Como estos hilos de diferente color no los vamos a utilizar, podemos cortarlos por el momento. Así para que no se nos confundan. Y ahora todos los hilos que tenemos en la parte del medio los vamos a tirar hacia abajo. Que quede lo más tenso posible. Así. Y lo dejamos de esta manera en la tabla con pinza. Y lo que vamos a hacer es tomar uno de los hilos del grupo, cualquiera que queramos utilizar. Y este hilo va a ser un nudo cordón, en este caso hacia la derecha, sobre todo el grupo de hilos. Entonces lo pasamos por debajo, porque va a ser nuestro hilo anudador, para este nudo que va a ser bastante grande. Y vamos a hacer un nudo cordón, que sería obviamente pasando el hilo por encima y por debajo.
solo que los hilos guía son todos los que están al medio. Apretamos bien y volvemos a repetir porque son dos movimientos iguales. Volvemos a repetir, apretamos bien. Y así nos quedan todos los hilos juntos, podemos tirar un poco de ellos para que queden mucho mejor. Y ahora sí, los sacamos de la tabla con pinza. Y así quedaría el tejido una vez finalizado. Ahora solamente queda cortar los sobrantes de hilo, que en este caso para mí serían la base del tejido, que es donde montamos todos los hilos, estos de acá. Y también voy a cortar el hilo que hizo el nudo en esta parte de abajo. Pasamos el encendedor, por supuesto. Y así quedaría. Ya finalmente toca cortar estos hilos de abajo, que podemos dejarlo incluso así. O en este caso yo voy a cortarlo a los 2,5 centímetros aproximadamente. Y así es como queda ya cortado. Y finalmente, si queremos hacerlo aro, vamos a agregar una argolla y un ganchito de aro, que es lo que voy a hacer ahora. Tengo estas argollas que son muy pequeñas, las vamos a abrir. Y así abierta la pasamos por la parte del medio de nuestro búho. Una vez agregada, agregamos también el ganchito de aro. Y ahora sí cerramos. Y así es como queda una vez agregada la argolla y el ganchito de aro. Y como siempre, por supuesto, hago el par. De este mismo me guié para poder cortar esta parte de abajo, pero por supuesto pueden dejarlo sin o con colita, o dejarlo un poco más largo como ustedes quieran, y así quedan los buitos una vez finalizados. Estoy muy contenta de traer este tutorial. Saben que estos búhos los hice literalmente cuando estaba empezando con el canal, y esta es la versión del 2023, que la verdad está muy genial porque además está mucho mejor explicada que ese video. Así que les agradezco mucho su apoyo desde ese entonces. Gracias por permitirme seguir aprendiendo y creando con ustedes. Y si hacen este tejido, no olviden etiquetarme en mis redes sociales para poder verlos. Y también no olviden dar me gusta a este video, comentar, compartir. Todo me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo contenido gratuito para todos ustedes, que me encanta. Así que muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Chau, chau.